Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a los diputados del oficialismo, menos del 1% que se ha quedado a escucharnos, ni siquiera ninguno de los miembros informantes. Yo tenía la esperanza de que esta reunión fuese un tanto menos confusa que la del miércoles pasado, porque la del miércoles pasado en algún momento no sabíamos si estábamos declarando la independencia, no sabíamos si estábamos organizando cruzar los Andes para libertar América. No sabíamos si estábamos generando un nuevo orden mundial. Y en realidad el proyecto que estábamos analizando, lo único que estaba definiendo era dónde iban a ir los bonistas a cobrar, si a un banco o a otro. Más allá de paso cañazo, en el artículo primero, dejar liberados a algunos funcionarios acusados de presuntos hechos de corrupción o de incumplimiento de los funcionarios públicos para que puedan dormir tranquilos. Pero me equivoqué. En esta reunión también, evidentemente, hay algunos hechos confusos, porque los militantes de las antinomias ya se encargaron de plantear los que defienden los consumidores en contra de los que defendemos los monopolios, los buenos y los malos. Y en realidad no hablaron del tema por el cual este paquete de leyes viene al Congreso. Yo no le escuché decir a ninguno de los miembros informantes del oficialismo la palabra inflación. ¿O no tiene nada que ver la inflación con el tema que aquí nos reúne? Y me preocupa. ¿Sabe por qué, señor presidente? Me preocupa porque no estoy seguro si cuando uno menciona la palabra inflación está hablando de lo mismo. Hace muy pocos días atrás, la presidenta de los argentinos, cuando anunciaba el aumento del salario mínimo vital y móvil, se refirió a la inflación, para decirnos que lo que se había logrado aumentar desde que habían asumido el kirchnerismo hasta ahora era cerca de un 2.380 y pico %. Lo daba como una buena noticia. Y para reafirmar esa buena noticia, quiso hacer una comparación con los niveles de inflación que determina el Congreso. Exagerando, dijo, supongamos que tenemos una inflación del 100% anual, lo que haría, dijo textual la presidenta, que en 11 años llegaríamos al 1.100% anual. Entiendo que ha sido una excelente abogada, sin ofender a ningún abogado. Como rector de la universidad intenté muchas veces incorporar en la currícula de los abogados lógica matemática o matemáticas, porque plantear que el aumento que duplica un año al otro de 100% termina en 1.100%, Dios, si así está calculando el gobierno la inflación, en realidad son 102.000% en el ejemplo que puso la presidenta. Pero no termina ahí el tema. Ella lo debería, además de como presidenta, saber por experiencia propia, porque si no es inexplicable que cuando asumieron los Kirchner el gobierno, el patrimonio era de 2 millones y ahora es de 100 millones, 50 millones que dio a sus hijos y 50 millones que tiene ya ahora. Pero tampoco termina ahí la cuestión. ¿Por qué tenemos inflación ahora? Sin decir que es por la inflación. Porque tenemos que encontrar algún enemigo. Ahora son los monopolios, las grandes concentraciones, y estuvieron 11 años para verlos. 11 años para verlos. Ahora, no dicen nada del gasto público. ¿Sabe cuánto era el gasto público cuando asumió Kirchner? Lo que se gastaba en un mes, hoy se gasta en un día. Repito, lo que se gastaba en un mes, hoy se gasta en un día. Pero convengamos, señora Presidente, que conviene también referirse a este intento del kirchnerismo de tratar de encontrar ahora cómo controlar, como si no
hubiesen tenido herramientas para hacerlo. Las 3 leyes fundamentales, la que regula la competencia, las leyes antimonopólicas, la de la defensa del consumidor. Ya lo ha dicho la diputada Ferrari, parece mentira, pero el gobierno de la Alianza aplicó la ley antimonopólica. 109 millones de dólares por el tema del gas licuado de petróleo, 300 millones a los excesos del cartel cementero, 70 millones a la colusión en el oxígeno líquido. Y el kirchnerismo en 11 años no tenemos un ejemplo para dar. Pero no solamente que no hizo nada contra los monopolios, los alentó, generó fusiones que generaron monopolio. Digo yo, ¿el juego no está cartelizado? ¿No se enteraron de Cristóbal López? ¿No lo conocen? ¿No saben lo que deberían hacer con las herramientas que se tienen? Lo que pasa es que a pesar de haber aumentado el gasto público en la dimensión que lo han aumentado, tenemos un Estado bobo, tenemos un Estado ineficiente, con muchísimas sospechas de corrupción aparte. Pero bueno, resulta que ahora de pronto les agarró así como una cuestión de vamos a defender al consumidor. No sé qué hicieron con Polino y con esta otra agencia de defensa del consumidor. Hay otro tema, señora Presidente. Intervinieron en los mercados, esto es cierto. Intervinieron en el mercado de cambio, poniendo el famoso cepo. Resultado, subió el dólar, las reservas bajaron de 50.000 a 23.000 millones de dólares y todo lo otro ya lo sabemos. También intervinieron en el mercado de carnes. 10 millones de cabezas perdió el país. Una descapitalización histórica. Exportamos menos que Uruguay y Paraguay. Cerraron más de 150 frigoríficos. Más de 15.000 obreros de frigoríficos quedaron en la calle. También intervinieron en otro mercado, el mercado energético, pasando del autoabastecimiento a tener que comprar por 13.000 y 15.000 millones de dólares todos los años. No hablemos de Repsol, que no íbamos a pagar nada y pagamos unos cuantos pesitos de más. No sé, esta ley de abastecimiento habla de que van a intervenir el desabastecimiento, ganancia excesiva, acaparamiento de materias primas o productos, revaluación de stock, intermediación innecesaria, elevación artificial del precio. Lázaro Báez, ¿qué tal? ¿No es un monopolio? No ha dejado un albañil para hacer un revoque. Pero no es todo Santa Cruz, de la Patagonia. ¿No es ganancia excesiva? 20 millones de dólares depositados en los bancos suizos. ¿Y qué necesitaban esta ley para hacer lo que tenían que hacer? Mire, señora Presidenta, no hablar del observatorio, que es el que le va a dar los insumos que dicen necesitar para aplicar la ley. Por responsabilidad no puedo darme el lujo de darle a Drácula que me cuide el banco de sangre. Último ejemplo para terminar. ¿Qué van a hacer con YPF que aumentó 40% desde que estatal? ¿Se van a intervenir ellos mismos? ¿Qué pasaría con una aerolínea privada que a déficit quiere cerrar? Lo van a obligar a que no cierre. O sea, van a poner como ejemplo Aerolíneas Argentinas que funciona a déficit. En realidad, bueno, capítulo aparte merece lo de las pymes, que también han generado un mecanismo para ahora, teóricamente, las pequeñas y medianas empresas en contra de las grandes empresas.
Algunos que recorremos el país y andamos por varias ciudades y pueblos chicos, hay pequeñas y medianísimas y recontrapequeñas empresas que son monopolios. O no conocen los pueblos donde hay una sola ferretería, un solo almacén, un solo supermercado. Y fijan los precios que se les canta. Pero aparte no conocen la cadena de valor, como si las pymes no dependiesen del funcionamiento también de grandes empresas. Es la inflación, Cristina. Es la inflación. Y sinceremos los debates. Y no caigamos en la acusación fácil de antipatria, de defensor de los monopolios. Miren, esto parece un estalinismo a la criolla. Esperemos que los costos no sean los mismos, porque ya estamos pagando suficientes costos con la inflación, con la recesión, con el desempleo. Yo les pido, si hasta Argentina necesita algo, es que dejemos de echarle leña al fuego. Gracias, señor presidente.